Hola, muy buenas tardes, qué gusto y un placer saludarte como siempre desde el Facebook de Radio Cadena Habana. Mi nombre es Elaine Caballero y como siempre vamos a estar hablando hoy de música cubana desde el Facebook de la emisora de la música cubana Radio Cadena Habana. Vamos a estar recordando en un primer lugar el nacimiento 98 del acuarelista de la poesía antillana. Sí, el mismísimo Luis Carbonell, quien hubiera cumplido 98 años de edad este lunes 26 de julio. Luis Carbonell nació en Santiago de Cuba, en la Tierra Caliente, conocida como la cuna del son y del bolero. Desde muy temprano cursa estudios de piano y de inglés, pero realmente la declamación fue el arte que lo atrapó de principio a fin. Comienza a dar sus primeros pasos en la declamación, como lo hacen muchos, recitando y declamando en fiestas familiares. Después, a los 15 años de edad, estamos hablando de la adolescencia, de un adolescente Luis Carbonell, que es ganador de un concurso de aficionados y a partir de entonces comienza a formar parte de la nómina de la emisora CMSK. Allí se inició como pianista acompañante hasta llegar a ser director artístico y por supuesto una de las mejores artes que sabía ser declamador. Sucede por coincidencias de la vida que el gran tenor español Hipólito Lázaro ofrece una presentación en Santiago de Cuba. Justamente allí Luis Carbonell recita un poema y lo hace tan bien que sorprende al tenor Hipólito Lázaro y a partir de entonces Luis Carbonell, su fama crece en el oriente cubano. Después llega la oportunidad de demostrar su talento fuera de Cuba. Lleva la oportunidad de cruzar fronteras y probarse en otros escenarios del mundo. Es entonces en 1946 donde viaja a New York y conoce a Ernesto Lecuona, nuestro Ernesto Lecuona, quien lo bautiza, quien lo califica como un genio de la poesía negra. Continúan los triunfos en Estados Unidos de América hasta presentarse en la gran sala de conciertos Carnegie Hall como declamador solista igualmente aplaudido. Regresa a Cuba en 1948 y Luis Carbonell tiene la oportunidad durante su larga carrera artística, duró 91 años de edad, este hombre de la cultura cubana, tiene la oportunidad de presentarse con grandes figuras del escenario mundial y cubano también. Hablamos de Josephine Baker, la gran bailarina, cantante y actriz. Hablamos de Los Panchos, hablamos de Olga Guillot, entre muchos otros que compartieron talento y el público pudo disfrutar de grandes presentaciones de Luis Carbonell con otras figuras del panorama cubano y mundial. Ya no tenemos al artista que nos recitaba como nadie, Negrita Fuló. Ya no tenemos esa voz cálida y ese carisma en los escenarios de Luis Carbonell desde hace unos años ya, pero queda la memoria, queda el testimonio grabado en forma de audiovisual del talento de Luis Carbonell que nos permite traer al presente al acuarelista de la poesía antillana, nuestro gran Luis Carbonell. Y en esta segunda parte del streaming vamos a estar hablando sobre las aclaraciones de un hecho histórico. Sucede que con la figura de Perucho Figueredo, el autor de La Bayamesa, devenido himno nacional cubano, el autor de La Bayamesa, siempre hubo varios querellas históricas sobre el nacimiento, la fecha de natalicio de Pedro Figueredo, que anteriormente se tomaba como fecha de nacimiento el 29 de julio de 1819. De ser así, bueno, pues precisamente mañana estaríamos celebrando un aniversario de vida de Perucho Figueredo, pero no, habrá que esperar un poco más hasta el 18 de febrero del año 2022. Y hablando de Perucho Figueredo, vamos a rememorar
su legado en la historia de Cuba. Desde bien temprano sus padres le dan una formación de alto nivel, se titula en Derecho, en España se gradúa como licenciado en Derecho, y vamos a trasladarnos rápidamente hasta el año 1851, donde se funda en Bayamo la Sociedad Filarmónica de La Habana junto a Carlos Manuel de Céspedes. Ellos se conocen desde bien temprano, desde bien tempranas edades, sus casas quedan muy cerca una de la otra, estudian juntos la misma carrera y entonces se funda una amistad muy fuerte y de mucho compromiso entre ambos dos. Hablamos de 1851 y la fundación de la Sociedad Filarmónica de La Habana. Entonces, con figuras, esa sociedad llega a reunir a figuras como José Fornari, José Joaquín Palma, entre otros destacados intelectuales y hombres de bien de Cuba. Después nos trasladamos hasta el año 1867, donde justamente falta solamente un año para el estallido de la Guerra de los 10 años, con Carlos Manuel de Céspedes como protagonista ese 10 de octubre. Sucede que en 1867 se funda el Comité Revolucionario de Bayamo en casa de Perucho Figueredo, y tiempo después Francisco Maceo Osorio le pide a Perucho Figueredo que cree la Marsellesa de Cuba, que cree un himno que iguale en cuanto a solemnidad, a calidad rítmica, sonora y tímbrica a la Marsellesa de Francia, que sabemos que es el himno nacional de ese país europeo. Pues Perucho Figueredo decide nombrar su himno, la Bayamesa, himno nacional cubano, que nos ha acompañado en los momentos más gloriosos de nuestra historia y también en nuestros momentos más tristes. Después sabemos todo lo que sucede el 10 de octubre de 1868 y quiero recordar ahora unas palabras de Perucho Figueredo cuando él decide alzarse en las mangas y un grupo de compatriotas lo basta ya a decirle que desista de aquel empeño. Perucho Figueredo para aquel entonces él dice así: yo marcharé con Céspedes y con él iré a la gloria o al calzo. Perucho Figueredo muere en agosto de 1870. Rememoramos hoy dos grandes figuras de la cultura y la historia cubana. En un primer momento hablamos de Luis Carbonell, el acuarelista de la poesía antillana, y ahora en estos momentos finales hablamos de Perucho Figueredo. Estamos en vivo en Radio Cadena Habana. Por el momento me despido incitándolos a que se cuiden, a la autoprotección, al distanciamiento social. Sabemos la cantidad de casos que está teniendo La Habana y Cuba ahora mismo, y cuidándonos pues podremos salir adelante. Les mando un beso, un abrazo, los quiero muchísimo y como siempre nos vamos a estar viendo el viernes para hablar de música cubana, de efemérides relacionadas a la música cubana. Por el momento me despido, les puedo decir que vamos a estar hablando también, vamos a hacer un paréntesis y hablar sobre Eusebio Leal, que vamos a estar el viernes, vamos a estar en vísperas de un aniversario de su fallecimiento y vamos a traer al presente ese gran hombre de la cultura cubana que fue Eusebio Leal, pero también ese gran hombre de la radio y de los medios de comunicación que fue nuestro gran historiador de la ciudad de La Habana. Me despido con un beso y un abrazo.